tercer bloque del Ciudadano se revela. El 17 de noviembre, el lunes, se cumplen 42 años del el regreso de Perón, después de 18 años de exilio. El programa, si te he visto no me acuerdo, hizo un pequeño documental, lo conduce Felipe Piña, y vamos a mostrar un fragmento de la vuelta de Perón el 17 de noviembre de 1972. El peronismo festeja ese día como el Día del Militante, y creo que es lindo recordar y es hasta emocionante ver algunas caras y lo que fue para Perón regresar al país después de 18 años. Cuando el director lo disponga, va el video. Nada más y nada menos que Juan Domingo Perón, que se aprestaba a volver a la Argentina, se estaba preparando entonces en aquel momento nada más y nada menos que el charter, ¿no? Aquel vuelo que lo va a buscar a Madrid, lleno de peronistas, de referentes políticos, sindicales, culturales, del cine, para acompañar a Perón, pero también ser una especie de garantía, ¿no? Para que ese avión no se caiga, para que nadie se le ocurra derribarlo, acompañando a Perón en ese regreso el 17 de noviembre de 1972. Se han descendido ya los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión. Ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista no, vine simplemente tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad, eso nada más. Un hombre más. Un hombre más. Ya por la escalinata correspondiente se acerca Héctor J. Cámpora, que encabeza esta delegación. Hola, doctor. Después. Mucho gusto. ¿Después qué? La declaración. Si yo no hago nada más que saludarnos, señor. Ahí veías a Leonardo Fabio, otra gente, otras caras conocidas, el doctor Cámpora, ¿no? En Roma, preparando la partida. Todos los ojos del mundo se puede decir que estaban puestos en Italia, en Roma, no solamente los de Argentina, una noticia evidentemente de alcance mundial. Noticieros, camarógrafos, periodistas de todo el mundo estaban en Roma palpitando la partida de Perón hacia su patria después de tantos años de exilio. Y en Argentina la gente se estaba preparando para ir a recibir al general Ezeiza, no sin alguna dificultad bastante importante.
Aquel 17 de noviembre de 1972 llovía torrencialmente sobre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, a pesar de lo cual una inmensa columna de militantes peronistas marchó a Ezeiza para ir a buscar a Perón, pero no pudieron llegar porque fueron cercados por importante cantidad de fuerzas del ejército, de la policía, las fuerzas de seguridad. Unos pocos pudieron llegar y sacarse la foto con el general, ¿no? Esta famosísima foto que estamos viendo en pantalla, que tiene su historia, tiene sus personajes que vamos a detallar de alguna manera. Tenemos ahí en el centro de la imagen, podemos decir, a Rucci y Perón con el famoso paraguas, la imagen que ha quedado prácticamente para la historia. A un costado lo tenemos a Juan Manuel Abal Medina, aquí el secretario general del movimiento, y casi yéndose de la foto lo tenemos a Cámpora, ¿no? Al tío Cámpora, que está a un costadito por aquí, junto a Isabelita, casi saliéndose de la foto. Llegaba Perón a la Argentina junto con toda la gente que le acompañó en el famoso charter. Entre ellos había un importantísimo deportista entonces, San Filipo, que lo vamos a escuchar hablar de un tema bastante distinto a los amagues de Goicoechea, aquel famoso partido con Colombia 5-0, algo muy interesante que son sus vivencias en torno a la llegada de Perón el 17 de noviembre de 1972. En aquel famoso charter, y los 134 tuvimos que estar en una hilera así, bien larga, y yo digo, allá hay mucho movimiento, acá no, de esta puerta de acá, el general Perón, me dije para mí, el general Perón va a entrar por esa puerta. Y entró por esa puerta, y el primero de la fila era yo. Y como él me conocía, San Filipo, ¿cómo le va? Y ahí nos abrazamos, después hubo un pequeño tumulto ahí, y se vienen todos los periodistas. Ahí es donde Lorenzo Miguel me grita, nene, vení, agarrate acá conmigo, hagamos. Y estaba el general con Isabelita ahí en un rincón. Y acá había un mostrador, teníamos que cubrirlo porque cualquier pícaro podía meterse en el amontonamiento y cometer algo que nadie quería, ¿no? Y había uno que me molestaba, había uno que quería entrar y yo hacía fuerza con Lorenzo y de repente me cansó y sin mirarlo le hago ¡ping! Como cuando jugaba al fútbol, un codazo que casi le rompo la costilla. ¿Sabes quién era? López Rega. Quería meterse ahí adentro. ¿Qué vas a meter? ¿A qué me vas a sacar a mí de acá que te arranco la cabeza? Y bueno, y después volvimos. Y en la vuelta, yo al general lo vi ya 10 veces, 15 veces. Entonces me acerco. Y otra vez, hola San Filipo, ¿cómo le va? Y entonces digo, mi general, me gustaría que acá le hice firmar a toda la gente, no pude a todos, pero quiero que me haga una dedicatoria. Era la tapa del menú. Entonces lo partí en el medio y le entregué la cosa que tengo para mostrarle, que es un documento de pura historia, con la gente que viajó. Fue el día ese donde Rucci, para que la gente lo entienda, que Rucci con el paraguas lo estaba tapando al general para que no se mojara. Seguramente mucha gente ubica, ¿no?, a Carlos Nine como uno de los mejores dibujantes argentinos, pero también tuvo un rol muy importante en cuanto al retorno de Perón en el 72, porque tomó una cámara Super 8 y grabó, fue el único registro desde adentro de la marcha lo que pasaba en ese intento de recibimiento al general, ¿no? Un registro interesantísimo, grabado en aquel año con el objetivo de pasarlo a la militancia, en los barrios, en las villas, para que la gente vea lo que fue finalmente una jornada heroica, ¿no?, de resistir a las armas de la dictadura de la NUCE para poder recibir a Perón. Vamos a ver ahora ese interesante documental, Marcha sobre Ezeiza, de Carlos Nine, un fragmento que corresponde a Gaspar Campo, es decir, la residencia donde fue a vivir Perón apenas llegó a la Argentina.
cruce de declaraciones, de palabras entre Perón y Lanusse no había sido muy amistoso. Lanusse había dicho que Perón no volvía porque no le daba el cuero, y Perón le había contestado que era más fácil que él mismo, Perón, fuera electo rey de Inglaterra que Lanusse fuera electo por sus conciudadanos presidente de la Argentina. En ese clima, en ese contexto, se va a producir entonces el regreso de Perón y al final un poco este duelo de los generales, cómo termina esta historia con el encuentro Perón-Lanusse. Debe tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. Y tuvo que tragarse el sapo. Usted manifestó hoy al mediodía que le parecía muy positiva la conferencia de prensa del presidente Lanusse. ¿Cuál ha sido la parte de esa conferencia de prensa que usted considera más importante? Me parecía muy positiva, dicho que para los acontecimientos era positiva, es mi concepto. El presidente va progresando en ese sentido, ya no le faltó respeto a nadie, en fin, algo hay de positivo, lógicamente. Señor Perón, si usted hacer una entrevista con Lanusse... No se lo van a dejar pasar en la radio. Señor, de hacer usted una entrevista con el general Lanusse...